Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y gracias al Señor que Él nos ha dado la fuerza, eh, nos ha dado la fortaleza de poder estar en este lugar. Y obviamente todo lo que hacemos, como dice la palabra, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo como para quién, para el Señor, ¿eh? Así que damos gracias a Dios nuevamente por este tiempo que habremos de tener esta noche. Estamos estudiando Hechos, nos quedamos en la primera parte del capítulo 2 y hoy queremos, si Dios lo permite, completar la segunda parte, pero como ustedes bien saben, enviamos un cuestionario de 20 preguntas de repaso, de evaluación. Yo la voy a mencionar brevemente en el día de hoy eh, y ver realmente si llenaron bien o no. Vamos a levantar la mano, eso va a ser el repaso de lo que hemos dado anteriormente, hasta ahora. Pero permítanme también orar en este momento. Padre Santo, gracias te damos, porque qué bueno es poder nosotros acercarnos a ti mediante la oración y poner nuestros corazones en toda disposición de seguir aprendiendo más de tu palabra para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, porque para esto, ¿quién es suficiente? Solamente, Señor, tu Espíritu Santo nos capacita, nos instruye, nos guía para poder hablar las cosas según tu voluntad. Pero también rogamos que ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos, Señor, entender que separados de ti, nada podemos hacer. Que así como los hermanos del primer siglo recibieron el Espíritu Santo, manifestaron tus maravillas, que nosotros hoy en nuestra generación, teniendo también el Espíritu Santo, podamos hacer tu voluntad, podamos impactar nuestra generación y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Padre, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las particularidades que pusimos en el formulario es que las preguntas se pusieran de forma aleatoria. No sé si alguien lo intentó, pusiera de forma aleatoria, es decir, que la que le salió de primero, si lo intentaba otra vez, le iba a salir quizás en el medio o de último. Eso es muy importante porque a veces nos aprendemos las cosas en el orden que entendemos que van. Pero aquí, por ejemplo, yo imprimí ¿cómo murió Judas Iscariote? Esa es la primera pregunta. Mira cómo son las cosas. Quizás la pregunta, la manzana de la discordia, ¿no? Aquí dice que había que marcar. Yo les especifiqué, hermanos, en el mensaje que enviamos por el grupo, que habían algunas preguntas que tenían dos respuestas. Básicamente, cuando hay selección múltiple, quizás la C, se le pone A y B, son correctas, para resumir esas dos. Pero la manera en que fue preparado el formulario podía dar un problema al final, porque si le poníamos la C solamente correcta, habiendo elementos de verdad en otros de las respuestas, no seríamos justos si le quitáramos todos los puntos. Entonces, por eso lo dividimos en dos respuestas, cosa de que si escogía una, posiblemente recibía por lo menos la mitad en punto de esa respuesta y no perdía todos los puntos. Entonces, ahí pusimos básicamente dos textos, lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. Cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y se ahorcó. Ambas son correctas porque ambas lo dice la Biblia. O sea, no son malas, aunque usted ponga una a la otra, pero hicimos esa acotación porque ustedes bien saben, hermanos, que surgió la inquietud, la pregunta de que si realmente se ahorcó o si no se ahorcó. Entonces, yo no sé, para antes de continuar con la próxima pregunta, porque miren cómo empezó la primera, ¿quién tiene alguna opinión sobre esto? Chris Neri ya pues me escribió y me dio la idea clara de que tiene de cómo pasó, pero ¿alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Hay alguna contradicción si se ahorcó o no se ahorcó, si se intentó ahorcar o al final se cayó y se desbarató y no se ahorcó nada? Entonces Mateo dijo una cosa por otra. Micrófono en mano,
Y nuestro hermano, mana Damar, iba a decir algo primero. El miércoles pasado yo no pude venir, pero Ah, bien, usted había dicho que investigaran sobre eso. muy bien. ¿Qué Entonces, investigó? lo que investigamos fue, él se ahorcó. Lo que se puede quizás, de acuerdo al otro versículo que dice que él cayó de cabeza, es que ya él tenía unos días donde él se ahorcó, que era un árbol, que inclusive dice que esos árboles, hay figura en todo lo que busqué, en todo lo que googleé, hay figuras que dicen que el árbol quizás, o el palo donde él estaba, cayó, aunque aquí dice que cayó de cabeza, o sea, eso ahí es una explicación que no podemos dar porque quizás fue que dio, pero lo que sí es que tenía ya unos días, al tener unos días, cuando cayó, por eso se abrió, Ok. porque ya tenía unos días, Ahí, pero el fin es que se ahorcó. ahí hay un punto, entonces, el punto que añade Damaris, según la investigación que hizo, es que tenía unos días y que Exacto, posiblemente luego se... claro, Vamos con el hermano Geraldo y creo que Crisneri y luego Crisneri. Ah, Jonathan también. Muy bien. Bueno, yo no diría que tenía algunos días, no puede ser, tú sabes, pero lo que yo sí se puede interpretar, porque la Biblia no se va a contradecir. Y es lo que yo decía la semana antepasada, pero que no lo expliqué quizá bien. Él se ahorcó y a la vez que se ahorcó, también cayó. Me explico. Posiblemente, aunque la Biblia no Ok. lo dice, posiblemente el árbol donde él se ahorcó, el árbol donde él se ahorcó daba un precipicio. Posiblemente de donde estaba el lugar que él compró, el campo que él compró. Quizás la mata estaba en una esquina y ahí quedaba un precipicio posiblemente. Él se ahorcó y al ahorcarse y quizás caer cerca de un precipicio o algo así, cuando cayó, dio una vuelta y cayó y se desparramó. No lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia, pero tiene que ser algo así, tiene que ser algo así. Dice la hermana Cristina que no amarró bien la soga. Hermana Crisneri, que la soga no la amarró bien, que estaba desesperado y... Ay, Hermana Dios mío. Crisneri, vamos a ver. Bueno, él se ahorcó primero. Entonces lo que Lucas trata como de explicar es qué sucedió después que él se ahorcó. Bueno, ya Ok. pasaron varios días, como dijeron ustedes, pero también el acontecimiento de por qué duró tantos días, y la Biblia dice que cayó y se reventó. Él estaba ya descompuesto y eso es lo que Lucas trata de explicar. Y no había un médico legista ahí. Lucas, Entonces Lucas entonces él fue habló quien explicó. inspirado por el Espíritu Ajá. Santo, ¿verdad? Bien, vamos arribando bien. Sí, otra cosa que sería bueno tomar en cuenta es con el propósito que el autor escribe. Así es. Y yo creo que tanto Mateo como Lucas tienen propósitos diferentes. Yo creo que aunque narran el mismo hecho, sin contradecirse, ellos quieren poner un mensaje diferente. En el caso de Mateo, nosotros sabemos cómo Mateo presenta a nuestro Señor Jesús como hijo de David. Entonces, Mateo describe solamente la intención como Judas quiso quitarse la vida. Por eso Mateo solamente dice, se ahorcó, fue y se ahorcó, y ya no da más detalles, pero si uno se detiene a investigar esas razones y empieza a escarbar, uno va a encontrar una explicación que tiene que ver con David y Absalón, que murió de la misma forma, tratando de representar algo allí entre Judas y Jesús, y Absalón y David. Absalón, el hijo de David, que usurpó el trono de David, algo semejante, una persona también cercana a David, que es su hijo, algo semejante que pasa también con Jesús y Judas. Judas, una persona cercana, también lo traiciona y sucede lo mismo. Eso es un propósito que podemos encontrar ahí, pero en el caso de Lucas, Lucas describe la manera en que terminó su vida. Como médico, él da una explicación mucho más detallada de lo Ahí que está el sucedió. detalle, como médico. Como médico. Recuerden que Lucas está hablando Exacto. inspirado por Dios y como médico está hablando también. Entonces, para terminar, creo que no podemos decir si
si duró varios días, si fue que estaba cerca de un barranco, porque al final la Biblia no detalla nada de eso, pero son posibles conclusiones que pueden ser ciertas, pero al final nosotros nos quedamos hasta donde la Biblia se queda. Pero lo que sí sabemos es eso, que cada autor tiene un propósito por el cual escribe y quiere llevar su mensaje. Miren, es un paréntesis porque recuerden que vamos a continuar con la segunda parte. Y qué bueno que iniciáramos con esta pregunta porque era necesario compartirla de la manera que lo estamos haciendo. Nunca perdamos de vista el contexto en el que Lucas está hablando, porque solamente quizás nos quedamos en el tema de que cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y lo comparamos con Mateo. Recuerden que la Biblia no se contradice. Si la Biblia dice se ahorcó, porque así como Lucas fue inspirado, Mateo fue inspirado. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que Aitofer se ahorcó también porque su consejo no fue llevado como él quería. Y todo cuanto la Biblia menciona, siempre es bueno compararlo porque así mismo pasa en los evangelios sinópticos se da mucho eso. Y es que si se mencionó un ángel en uno, por ejemplo, y en el otro se mencionó dos, yo no puedo decir que uno se equivocó y el otro no. Yo tengo que buscar de qué manera se puede complementar porque la palabra de Dios no puede tener contradicciones. Entonces, la clave para nosotros entender por qué Lucas se detiene a dar ese detalle final de su vida, cómo terminó, es porque él luego de eso dice, y fue notorio a todos los habitantes. No sé si ustedes entienden la idea. Cuando él dice fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, según el idioma de ellos. O sea que eso que él está hablando, ese detalle que va junto como la manera en que terminó, pero también él lo conecta a una profecía que se cumple en virtud de su muerte. O sea que todo lo que ustedes han dicho está correcto, porque tampoco podemos decir esto no es así, porque al final la Biblia no te da más detalles. O sea, podemos caer ahora mismo en el terreno de la especulación de muchas maneras, pero la Biblia no quiso decir más. Entonces, el punto aquí es que uno se enfoca en decir qué fue hacer, qué hizo, y el otro se enfoca en decir, o sea, donde el otro terminó, continuar y ahondar aún más, porque Mateo no dice que se cumplió una profecía, pero Lucas sí lo dice en Hechos. Entonces, la intención de Lucas es decir, lamentablemente, lo triste o la manera tan, y cómo fue notorio, cómo llegó a ser notorio la muerte de Judas. ¿Cómo fue? Por eso mismo que él dice, no era un buen olor que descendía de ahí. O sea, búsquele todo eso para que usted se dé cuenta que fue algo bien significativo lo que él quiso decir. La otra pregunta, ¿cuántos días duró Jesús apareciéndose después de haber resucitado? ¿10, 30, 40? 40. ¿Qué hicieron los que estaban reunidos para elegir entre Barsabás y Matías? ¿Oraron? ¿Echaron suertes? ¿Qué hicieron? Oraron y echaron suertes. Muy bien. La otra dice, ¿cuántos días debieron esperar los discípulos para recibir la promesa del Padre luego de que Jesús ascendiera a los cielos? 10 días, porque calculamos los 50 días después de la Pascua. Jesús duró 40 días después de la resurrección y su ascensión. Entonces, por eso deducimos que son a unos 10 días. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Hechos? Porque relata el inicio y la expansión de la iglesia, porque proporciona un valioso contexto histórico para las cartas, especialmente de Pablo, o porque relata el ministerio de todos los apóstoles. Las dos primeras, porque ustedes saben cuáles son los dos apóstoles que más se mencionan en Hechos, parte de su ministerio, Pedro y Pablo. ¿Qué tipo de poder iban a recibir los discípulos con la llegada del Espíritu Santo? Poder para reprender demonios y hacer milagros, poder para tener un nivel espiritual más alto, poder para ser testigos de la resurrección de Jesús. Y todos los demás eran señales que le iban a acompañar a ellos. Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, dignas de admirar, decisivas o convincentes, finales y comprensivas. Y entre esas, ¿cuáles fueron las que mencionamos? Puso que tocaran su mano, comió con ellos, todo eso. ¿Dónde debían esperar los discípulos la promesa del Padre? ¿Jerusalén, Galilea o el templo? Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de hablar en lenguas en Hechos 2?
anunciar el evangelio a otros que no hablaban el idioma de los apóstoles, confirmar la predicación apostólica por medio de señales o emitir sonidos ininteligibles para crear temor en los peregrinos. Muy bien. ¿En qué consistía el hablar en lenguas? En la habilidad para hablar palabras desconocidas por los oyentes, en la capacidad de hablar idiomas o dialectos genuinos hablados en la tierra, o ambas son correctas. La segunda, ¿verdad? Si en Hechos 1 no se menciona a Jesús dando instrucciones para sustituir a Judas Iscariotes, ¿en qué se basó Pedro para proponerlo? En la profecía de Salmos 109:8, sean sus días poco, tome otro su oficio. En la profecía de Salmos 69:25, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, o simplemente actuó deliberadamente. ¿La dos o la primera? Recuerden, estuve explicando esta parte, y es que Pedro cita dos salmos, ¿verdad? El 69 y el 109. Si él se hubiese quedado en la primera parte donde dice su palacio sea asolado, en sus tiendas no haya morador, ya ahí no hay nada que hacer. Ahora, lo que lo lleva era a que se complete esa parte es cuando dice tome otro. Si no dice eso, no hay necesidad de que él diga, es necesario que entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos estaban reunidos en el aposento alto? 12, 70, 120. ¿Cuál era el único de los apóstoles que no era de Galilea? Natanael, Lucas, Judas Iscariote. ¿Y quién escribió el libro de Hechos? ¿Y quién fue el destinatario? Teófilo, excelentísimo Teófilo, o el gran Teófilo. Teófilo, porque el nombre que se menciona es Teófilo. En el primer estudio, pues estuvimos hablando de algunas posturas con respecto a ese Teófilo. A modo rápido, hermanos, parte de lo que dimos la semana pasada, nosotros hablamos desde el capítulo 2, versículos 1 al 15. Y es importante, hermanos, nosotros ver cómo el Señor escogió o permitió que la llegada del Espíritu Santo fuera en una fiesta donde llegaba la mayor parte de los peregrinos de todas partes del mundo. Y eso es muy importante porque recuerden que el hablar en lenguas, lo que se desarrolló allí con ellos, no fue nada más y nada menos que un milagro de Dios, y era un anticipo de lo que sería la predicación en el mundo. Ahí estaban judíos de todas partes. Vimos un mapa, vimos cómo vinieron de Roma, vinieron del este, del norte, y los judíos, sabemos por la historia que estaban diseminados por todo el imperio, prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos estaban esparcidos de esa manera? Bueno, usted y yo sabemos que realmente ellos pasaron por muchas persecuciones, había división del reino, todos esos procesos. Y de hecho, según los datos históricos, se dice que en el primer siglo la cantidad de judíos, diríamos, oscilaba entre los 8 a 10 millones. Y de ese grupo de judíos se entiende, o muchos entendían, que el 60% estaba afuera y el 40% estaba dentro. Entonces, ante esta situación y esta fiesta, que era una fiesta de regocijo, de alegría, donde se le daba las primicias al Señor, era un momento clave. Dios no derramó el Espíritu Santo 2 días antes, sino una fiesta significativa, porque también vamos a ver en el día de hoy, ya parte al final, de que de alguna manera u otra, qué simbolizaba o qué representaba el hecho de ser Pentecostés, lo que se hacía con las personas o el grupo o la multitud que estaba allí, que al final tomaron decisión y se entregaron su vida al Señor. Entonces, ahí nosotros vimos que el Señor, estando los discípulos juntos, unánimes, sin ellos esperar, porque recuerden que ellos sabían de la promesa, eso sí, pero como todo lo que se iba a hacer, eso era algo, ellos estaban expectantes de lo que iba a pasar. Recuerden que Jesús, antes de ascender a los cielos, le dice en Marcos, estas señales le seguirán. Jesús, entre todas esas cosas, le habló del hablar en otras lenguas, pero ellos quizás
podían decir todo o entender o imaginarse, pero hasta que no llegó ese momento, no lo iban a entender perfectamente. ¿Y qué pasó? Jesús le había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los... ¿Cómo iba a ser posible esto? Si se congregaban tantas personas donde ellos no iban a tener la oportunidad de hablarle la palabra. De manera que el hablar en lenguas fue una gracia que Dios le dio a ellos para poder comunicar el evangelio. No era que ellos tenían el hablar en lenguas para comenzar a ponerse en una esquina, hablar y mirarse en un espejo y comenzar a hablar y a ver cómo... No. Era predicando la palabra. Ellos estaban siendo testigos de Cristo y hablaban de Cristo. No era de ellos tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Ese hablar en lenguas, ¿cómo yo puedo saber que tenía que ver con idiomas perfectamente hablados? Pues ellos mismos dicen en su testimonio que les oímos hablar en nuestras propias lenguas, en las que hemos nacido. O sea que no está hablando de un lenguaje extraño u oculto, está hablando de lenguas perfectamente habladas, entendibles. Ahora bien, se supone que ahí habían alrededor de 15 grupos lingüísticos diferentes. ¿Qué pasa? Si aquí, por ejemplo, para ponernos nosotros como ejemplo, aquí hay personas de Roma que hablan inglés, otro habla francés, otro habla mandarín y así sucesivamente. El que esté hablando, o sea, el que Dios le dio la gracia de hablar en inglés y no entiende el español, el que está escuchando, el que sabe español y me ve a mí que yo soy judío igual que él, pero me ve a mí hablándole al otro en inglés, para él es extraño. Para el otro que entiende español, pero cuando viene el otro que habla español como él, le entiende. Por eso se explica en un sentido que entre el grupo de los que estaban allí, que muchos se maravillaban, habían otros que decían, los que están es borrachos. ¿Por qué? Porque ellos entendían cuando le hablaban en su idioma, pero los otros que estaban hablando también del otro lado, a otros grupos, ellos no entendían eso. De manera que no era infundado en un sentido el hecho de que porque ellos no entendían a otro idioma, pero sí cuando le estaba hablando la persona que Dios usó a cierto grupo. No sé si ustedes están entendiendo la idea. Entonces, ¿qué pasa? Pedro, pues porque ya explicamos eso en los versículos anteriores, Pedro, eso da inicio al discurso de Pedro. Eso da inicio entonces a Pedro, que más adelante, luego cuando él escribe su carta, ¿qué dice Pedro? Si no, santificad a Dios en vuestros y estad preparados para presentar defensa con... Ahí está. Él lo va a escribir después, por aquí vemos a un Pedro presentando defensa. ¿Qué es lo primero que utiliza Pedro aquí con relación a esto? El primer argumento, a raíz de lo que ellos dicen, de que estaban llenos de monstruos, de que estaban borrachos, Pedro se va al sentido común. Porque usted y yo sabemos que un judío de buenos modales realmente no tomaba al inicio del día, sino al final de la tarde. Por eso cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, él dice en el capítulo 5-7 que los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Obviamente los judíos, porque los dominicanos ya sabemos que no tienen que ver nada con eso. El dominicano a cualquier hora, ahí para eso búsquelo. Pero Pedro está usando un argumento en el que ellos deben de saber que a la hora, ¿cuál era la hora? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué equivalía? 9 de la mañana. Esa era la hora del tiempo de la oración, o sea, no había forma que ellos podían adjudicar lo que estaba pasando a eso. Entonces, lo primero que hace Pedro aquí es primero decir que ese argumento de que ellos estaban borrachos es una opinión vaga, es un argumento porque no tiene sentido para ellos. A esa hora los judíos no hacían eso. Pero ¿qué pasa? Él no se queda ahí, porque Pedro está presentando una defensa, de manera que él se va de tomar o apelar al sentido común de sus oyentes y ahora pasa a las escrituras para demostrar la legitimidad del fenómeno que en ese momento ellos estaban viendo. Yo no sé si ustedes notan cómo Pedro
luego de que el Señor trabajara en su vida, luego de que Pedro diera tanta carpeta al Señor Jesucristo, ahora vemos un Pedro firme y un Pedro citando las Escrituras cada vez que habla. Ojalá y los predicadores de hoy fuéramos así, que siempre nos apegáramos a la palabra, porque aún para la elección, para lo que pasó con Judas, se cumplió la profecía tal. Tomar otro su oficio, otra profecía mesiánica, o de los salmos. Luego entonces ahora encontramos que dentro de este revuelo, porque recuerden que hubieron señales visibles y audibles, no fue algo tan simple, sino que dice la Biblia que hubo un estruendo, y ahí se ligó, dirían, vemos el fuerte viento que soplaba, pero también habla de que a ellos se les repartió lenguas como de fuego. Y todo esto ya sabemos que era una referencia clara y directa a la presencia o la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, en la vida de ellos. ¿Y qué es lo que va a hacer Pedro ahora? Pedro va a decir que lo que se está viendo es, aparte de lo que ellos podían entender, es el cumplimiento profético de lo que dijo Joel. Vamos a leer el texto ahora. Si alguien puede leerme, por favor, esta parte donde dice el versículo 16 hasta el 21. Versículo 16 hasta el 21. ¿Hasta el 21? Ajá. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Todos sabemos que la profecía de Joel, los que han leído el libro de Joel se darán cuenta de que él habla de la futura salvación del Señor. Ahora bien, si nos trasladamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, el libro de Joel, que solamente tiene 3 capítulos, 73 versículos, es por lo menos el personaje, lo único que se dice de él era que era hijo de Petuel. Se desconoce su localidad, su ciudad natal, pero obviamente su profesión de profeta sí. Muchos entienden que fue uno de los primeros profetas escritores por muchísimas razones. Primero porque él menciona todavía, habla de Jerusalén, habla del templo, habla de los sacerdotes, de la ceremonia, como que si todavía, o si él conociera íntimamente lo que se trataba allí, lo que da a indicar de que de alguna manera u otra, él era de esa tribu de Judá, o predicó, o profetizó en Judá. Habla todavía de los babilonios, asirios, no habla de la invasión asiria, no habla de otros enemigos que ya más adelante se mencionan, y por eso es que lo ubican mucho más atrás que algunos que otros profetas que sí ya mencionan cautiverio, que sí mencionan el gobierno de Nabucodonosor y otros que son más adelante. Entonces esto sitúa a Joel entre los primeros escritos o profetas que escribieron. ¿Qué se resalta de Joel? Aunque no dijo muchas cosas, recuerden que el elemento profético en los tiempos bíblicos constaba de varios factores. Primero, vino palabra de Jehová a mí, o sea, la autenticidad o la autoridad del mensaje. Lo segundo era, ¿cuál era? Denunciar el pecado. Regularmente los profetas denunciaban pecado. Ese es el patrón que se da en muchos de los libros proféticos. Tercero, la salvación. Esos son aspectos que nunca deben de faltar. Perdón. Primero, la autoridad de la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a mí. Segundo, denunciar el pecado. Tercero, anunciar el juicio de Dios por causa de ese pecado que él menciona, o de los que menciona, dependiendo del profeta, y muchos de los casos se añadía la salvación o la liberación.
Y en el caso de Joel, como estamos nosotros considerando, él está diciendo, y miren cómo lo cita Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días. Aunque en capítulo 2 de Joel, versículo 28, dice después y después. Hay un tiempo que no se especifica, pero fíjense cómo Pedro, ahora tomando esto que dijo Joel, lo presenta como que en los postreros días. Entonces, si él está citando a Joel desde allá atrás, y ahora lo que está diciendo que en los postreros días iba a suceder esto, ¿sabe qué implica esto, hermano? ¿A partir de cuándo inician los días postreros o los días finales? De lo que usted sabe. A partir de que el Señor asciende a los cielos, usted y yo estamos viviendo los postreros días. Sépalo, porque el apóstol Pablo inclusive cuando habla de la venida del Señor dice, y los que hayamos quedado, no como el cristiano de ahora, los que queden, porque el cristiano de ahora nunca se ve que va a venir el Señor en su tiempo. Penoso, pero es la realidad. O sea, los creyentes del primer siglo estaban pendientes a que el Señor podía venir en cualquier momento. Ellos estaban también esperando, y más que el Señor, imagínense, dice el capítulo 1, que el Señor en esos 40 días, hablándole acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Por eso que ellos le preguntan, ustedes saben la famosa pregunta, ¿restaurarás el reino? Porque ellos anhelaban eso, pero Jesús le está hablando de algo mejor y mucho mayor que eso. Esto explica al final el comportamiento de ellos más adelante, donde dice que tenían todas las cosas en común, porque como ellos esperaban al Señor, no es como ahora que nos preocupa, no, lo mío es mío, no, ellos estaban esperando eso, y ellos vivían en virtud de eso, y por eso vivían. Y ya sabemos también que la ayuda sistematizada que se comenzó a desarrollar en el capítulo 6 cuando surgen los diáconos es diferente, pero mientras tanto ellos compartían las cosas en común. ¿Qué está diciendo Pedro? Apuntando entonces que lo que dijo Joel corresponde a los postreros días. Inmediatamente Jesús asciende a los cielos, estamos en eso. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos, hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué está pasando, hermanos? Pedro está diciendo que lo que se está viendo, porque es una respuesta que le está dando, pero una respuesta bíblica mencionando un cumplimiento profético, pero él dice que se ha cumplido esto. ¿Usted está entendiendo la idea? Una vez me encontré con una hermana que me citaba precisamente ese texto. Primero me contó una visión, hace mucho, me contó una visión que tuvo, y cuando me hablaba de esto, me mencionó y me dijo, sí, porque es que la Biblia dice que verán visiones. ¿Ustedes se recuerdan el video que presentamos la semana pasada, donde un grupo de personas cantando estaban diciendo o invocando a que volviera otra vez y descendiera el Pentecostés? ¿Verdad? Cada vez que usted escucha que la Biblia dice que se cumplió una profecía, ¿qué hacemos nosotros de este lado de la gracia diciéndole al Señor que vuelva otra vez y cumple una profecía que se completó en un momento determinado? Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Lo que dijimos desde el principio. El libro de Hechos es un libro en transición. Todavía aún los judíos, el mismo Jesús vivía bajo la ley. El mismo Pablo se sometió a cosas que tienen que ver con la ley. Y cuando usted ve Hebreos, el libro de Hebreos, todavía habían algunos que estaban en el templo que recibían los diezmos, hasta que llegue el año 70 y se destruye el templo y se acabó eso. Pero todavía ellos vivían como judíos y habían cosas que ellos la mantenían como judíos. En este, hermano Ramón Pérez, ¿iba a decir algo? Ok. El libro de los Hechos termina con el apóstol Pablo viviendo en una casa alquilada, o sea, no tiene como las epístolas, un fin y despedida y nada de eso, sino que termina así. Muy bien. Y obviamente esto lo vemos desarrollado en el libro de los Hechos.
Hay un ejemplo, por ejemplo, de Agabo, que se menciona más adelante en la Biblia, donde dice, donde presenta una visión de lo que iba a pasar, del hambre que iba a venir y todo eso. Todo eso lo vemos aquí. Pero recuerden, cuando el Señor hace esto y derrama su espíritu, junto con esta capacitación que Dios le daba a ellos para ser testigos, junto con eso, ¿qué hizo el Señor? Le dio una serie de ¿qué? De señales, le dio una serie de, y que yo pudiera añadirle una gracia añadida a eso para que pudieran realmente llevar a cabo el mensaje del Señor. ¿Iba a decir algo? Cuando dice que Ah, derramaré, el micrófono. cuando dice, y cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, sobre los postreros días, que dice que derramará poder. Y anteriormente, anteriormente dice que le dará también poder cuando venga el Espíritu Santo también. ¿Cuál es la comparación? Es cuando aceptan del Señor que la palabra derramaré el Espíritu Santo. Ajá. Y cuando dice también el versículo 1, cuando venga el Espíritu Santo también sobre nosotros, es cuando se convierte. Estoy ahí confundido en la palabra derramaré. No, ok. Yo iba a decir algo, Edward. Sí, algo para responderle su pregunta a Ok. Luis. Jesús profetiza lo de la llegada del Espíritu Santo y él anuncia la llegada, pero él le especifica a sus discípulos una cosa, y el anuncio del Espíritu Santo en sí se repite, pero ya es en general. Entonces, cuando ellos van a recibir el poder de que van a beber cosas mortíferas y no morirán y que van a hacer esto, hay un sinnúmero de cosas que ellos van a poder hacer, que se le dio autoridad específicamente a ellos, que no se le da a los demás. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es la confusión. En la parte de la profecía de Joel, aquí es una profecía que se va a cumplir en ese momento, pero no está especificando a los discípulos de Jesús. Eso no tiene que ver con ellos, eso es general. Entonces, por eso, esa profecía que se cumple ahí, me gustaría, no sé si podría dar un tiempito más para decirlo. Bueno, en un comentario referente a eso, Versículo 18. de las visiones y de las profecías. En ese tiempo, como habíamos hablado, Hechos es un libro en transición, no es doctrinal. Explica históricamente los sucesos. Entonces, en ese momento, obviamente, no tenían la palabra escrita como la tenemos nosotros. Entonces, Dios aún hablaba, había profetas, y en ese momento Dios hablaba directamente con ellos, habían profetas en ese momento. Y por eso sí habían personas que profetizaban, Dios le hablaba de esa manera.
no era a plenitud. No era la plenitud del Espíritu Santo que recibían las personas de antes. O sea, Dios llegaba, venía sobre Sansón, lo capacitaba y hacía la obra. Venía sobre el otro, o sea, era algo que iba y volvía. Pero era capacitándolo para la obra, para el tabernáculo, lo que iban a idear, el diseño, todo eso. Pero aquí ellos están recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. O sea, no era una capacitación momentánea. Es que ese Espíritu Santo lo iba a guiar a toda verdad, como a nosotros hoy día los creyentes. Cuando Lucas habla de poder que menciona Jesús, tiene que ver con la capacitación. Los discípulos, antes, si no recibían el Espíritu Santo, por ejemplo, nada de lo que pasó en Hechos 2 se iba a poder hacer, porque eso tiene que ver con esa capacitación o capacidad que Dios le dio. Por ejemplo, ellos necesitaron aprender, o sea, ¿qué tiempo le tomó a ellos aprender el otro idioma para poder predicar? ¿Qué tiempo le tomó? Eso fue una capacitación, eso fue una capacidad dada, fue algo sobrenatural inclusive. ¿Me entiendes? Porque por eso es, cuando dice me seréis testigos, recibiréis por él y me seréis testigos. Nunca desconectemos el poder con eso, porque era un propósito. O sea, Dios te capacita para, ¿cómo ellos iban a poder ser testigos si no iban a poder comunicarse? Y por eso es que cuando Pedro propone el tema de sustituir a Judas, ¿qué es lo que él menciona? Y hablábamos, de entre los que se escogieran allí, dice allí, uno se ha hecho testigo, versículo 22, capítulo 1, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pero para ello Dios tenía que darle todas estas cosas. Ahora, me voy un poquito más lejos, porque yo sé que este versículo es muy importante con respecto a si todavía la gente ve visiones, si no ve visiones, si es sueño. Yo sé que eso crea todo ese pensamiento, pero hay que tener claro, aquí se está hablando del cumplimiento de una profecía, ¿verdad? Y a lo largo del libro de Hechos nosotros vemos que se sigue desarrollando esto. Por eso mencioné que Agabo presentó una visión del hambre que iba a venir, de los padecimientos, otro menciona los padecimientos de Pablo, todavía se estaba dando eso. ¿Qué pasa? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice luego, nos habló por el Hijo. Una vez sale el Hijo, una vez asciende nuestro Señor, ¿viene quién? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esto? Hasta este momento, que la iglesia está ahora mismo acabando de empezar. Nosotros estamos hablando desde el nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Todavía esas cosas iban a estar con ellos. Todavía Dios no la había quitado. Por eso es que una de las labores principales que tenían los apóstoles, y qué bueno que Pablo escribió 13 cartas y quizás 14 para los que creen hebreo, porque ahí es que nosotros vemos cuál fue la enseñanza final que ellos dejaron. O sea, cuando yo comienzo a leer las cartas y entonces comienzo a buscar una profecía, recuerden, nunca saquen de mente lo que siempre vamos a repetir hasta el final, porque usted se dará cuenta que cuando leamos otras cartas y estudiemos, usted no va a ver nada de esto, o por lo menos lo va a ver desde otra perspectiva, porque los apóstoles, si hay algo que dejaron bien claro es, y ponían en orden, por ejemplo, cómo debía conducirse la iglesia, que hasta ese momento no se hablaba nada, para poner un ejemplo de lo que era de los requisitos de diácono, para poner un ejemplo, hasta ese momento no se hablaba de requisitos de obispo, hasta ese momento no se hablaba de qué, de muchas cosas que ya las sabemos. Entonces es algo que tenemos que ir viéndolo en el proceso, porque ahora mismo estamos viendo el nacimiento de la iglesia. No podemos decir, pero mira ya, no, espera, tenemos que ver el principio y el final. Nosotros estamos ahora en pleno desarrollo de Hechos. Motívense a estudiarlo, porque nosotros estamos viendo una parte, pero todo el libro vamos a ver cómo eso se va cumpliendo. Y te voy a dar un adelanto. Pablo resucitó a Eutico, ¿recuerdan? Pablo lo resucitó. Y eso fue parte de la gracia que Dios le había dado a ellos. Pero Pablo tenía a Epafrodito en la cárcel con él. ¿Recuerdan ese texto? Donde él dice que Epafrodito enfermó gravemente. Y el Señor, él dice solamente, el Señor tuvo misericordia para que yo no tuviese tristeza. Pero Pablo no dice, yo lo sané. Pablo le rogó al Señor, ¿cuántas veces por el aguijón en la carne?
pero él podía declararse sano. O sea, te estoy diciendo que hasta ahora en Hechos podemos ver todas esas cosas y el Señor la permitía, porque hablábamos de echar suertes y el Señor lo aprobó. Pero cuando vemos en Hechos 13, donde dice el Espíritu Santo que estaban orando, ayunando, apartadme a Bernabé, no echaron suerte. ¿Te das cuenta? Que son procesos. Entonces aquí, en el caso de Joel, Pedro en su argumentación de lo que está pasando, él dice, aquí se está cumpliendo una profecía, ¿verdad? Que junto con el hablar en lenguas, todo eso se iba a dar. Profetizar, ver visiones, porque todavía el Señor estaba obrando con ellos. La verdad se estaba transmitiendo de manera oral, no escrita. No había texto, no había llegado, como dice 1 Corintios capítulo 13, cuando llegue lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, ya ahora, luego de que se completó el canon, de que los apóstoles escribieron las cartas, ya nosotros tenemos la palabra segura, ya nosotros tenemos el patrón a seguir. Por eso es que lamentablemente hay muchas denominaciones. ¿Por qué? Porque cada quien toma un punto del otro, un punto del Antiguo Testamento, un punto, y nos perdemos en el sentido de que Dios a un grupo, en el caso del pueblo de Israel, le dio la ley, luego vemos a este grupo y así sucesivamente. Pero la iglesia, o sea, nosotros, que es donde nace aquí, que de hecho inclusive aquí se menciona sobre la brecha de los gentiles, si nos damos cuenta, porque dice aquí, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y ¿qué más? Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo. Y ahí él sigue, porque vamos a ver la otra parte. Pero si ustedes se fijan, Pedro está citando el cumplimiento de la profecía de Joel, pero por otro lado hay un aspecto que usted y yo sabemos que corresponde a la venida del Señor. Cuando dice allí, daré prodigios hacia arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Entonces aquí estamos viendo dos aspectos. Yo no puedo decir entonces que esa segunda parte que está citando Pedro de Joel se cumplió en el momento. Pedro está mencionando una parte de la profecía que se cumplió, pero que también lo que dijo Joel también apunta a ¿qué? Al futuro. Porque en muchos de los libros poéticos nosotros vamos a ver profecías de doble cumplimiento, una parte aquí y otra parte luego allá. Eso pasa en Mateo 24. Hay una parte que se da con los judíos, porque recuerden que en el año 70 se destruye Jerusalén, se destruye la ciudad, mueren muchos judíos y una parte se completa ahí en Jerusalén, que ya lo sabemos por la historia, pero ya hay otros aspectos que corresponden a la venida del Señor. Entonces cuando habla aquí que la luna en sangre y todo eso, cuando se derrama el Espíritu Santo, la única información que tenemos anteriormente es que ellos hablaron en lengua, ¿verdad? A todos los que estaban ahí oyeron las maravillas del Señor. Pero aquí entonces él está citando la profecía de Joel y diciendo que eso es parte de lo que está ahí dicho, aunque ahí más adelante se mencionan otros aspectos que tienen que ver con la salvación definitiva del Señor cuando Él venga, y por eso dice el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso que Él menciona y con lo que Él concluye es el argumento, o sea, es lo que le da la puerta al segundo argumento. Porque Pedro no solamente primero refuta lo ilógico de decir que estaban borrachos, apelando al sentido común, sino que él ahora, en la segunda parte, él apela al cumplimiento profético. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Qué él quería hablar? ¿De qué él era testigo? ¿De qué era testigo Pedro y los demás? ¿De qué iban a hablar? Mírenlo ahí, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Por qué él tiene ahora que cambiar luego de Joel y ahora mencionar esto? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense cómo ahora Pedro le da un giro a esa conversación o a ese discurso que él está haciendo para hacer énfasis en lo que él quiere, porque él no quiere que ellos se enfoquen en las señales que ellos estaban viendo. Porque imagínense que el evangelio se concretizara solamente en lo que ellos estaban viendo. El propósito era que llevarlos a quién, a Cristo. Para nosotros es de crucial importancia que Pedro hable de esto, porque si Pedro entonces comienza a hablarle de las otras cosas, no tendría el sentido de lo que él va a decir ahora. ¿Qué él está diciendo? Prácticamente es la razón por la que vino o el origen que dio a todo esto, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, hablando ya de su resurrección. Recuerde que era testigo de su resurrección, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Básicamente, ahí está presentando el ministerio de Cristo, en pocas palabras, que tiene que ver con todo lo que él hizo, su vida, dice prodigios, señales, todo lo que él hizo que vimos, pero dice, habla de su muerte, lo entregaste y mataste crucificándole, su vida, su muerte y su resurrección. Ese es el evangelio, lo que se está hablando allí. Como dice Pablo a los Corintios, con respecto a que Cristo fue sepultado, muerto, o sea, primero murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todos esos tres elementos tienen que ver con el evangelio: vida, muerte y resurrección. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Por qué Pedro habla de Jesucristo en medio de esta asamblea si lo que se derramó fue el Espíritu Santo? ¿Alguno de ustedes tendrá una idea? ¿Por qué tiene que hablar de Cristo si lo que se ha derramado es el Espíritu Santo? ¿Por qué él no habla del Espíritu Santo? Claro que él habla del Espíritu Santo. En la profecía de Joel, él habla de que todo lo que se cumplió fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora bien, en esta segunda parte él está diciendo, en pocas palabras, que a pesar de lo que ellos han visto, el propósito de todo esto es lo que él va a decir ahora. Versículo 25. Ahora él va a citar otra profecía. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí hay un detalle importante, hermanos, de lo que menciona David. Si usted lee ese salmo de manera particular, o sea, sin lo que menciona ahora Pedro, yo puedo tener cualquier opinión y decir que todo lo que dijo David tenía que ver con él. No sé si usted está entendiendo. Cuando usted lee un salmo, y siempre lo hemos dicho al principio, lee un salmo, busque si ese salmo es mesiánico, busque si ese salmo también está apuntando a otra cosa, porque a veces, lo digo con toda propiedad y con el ver muchas veces que usamos los salmos como si fuera, y lo agarramos y lo leemos y nos olvidamos, y sin saber si lo que está diciendo el salmista tiene una aplicación en Cristo, como muchos de los casos se da. Porque si yo leo esa parte del salmo que se está citando allí, yo puedo entender inmediatamente que David está hablando de que Dios lo va a resucitar y que sus padecimientos, bien, y puede tener una aplicación inmediata en el personaje. Pero aquí lo que está diciendo Pedro es que eso que estaba diciendo David no es más que una profecía que habría de cumplirse en el Mesías. Porque el que no vio corrupción y el Señor levantó, y por eso es que él lo cita en este contexto, es hablando de la resurrección. O sea, cada vez que Pedro menciona algo, dice: esto se cumplió aquí, porque Pedro
vivió, murió, resucitó. Pero ¿qué está diciendo? La palabra, las escrituras dicen. ¿Qué me llama la atención de esto? Sencillo. Pedro, que le dio mucha carpeta al Señor, Pedro no entendía alguna cosa, y usted lo sabe. Él hacía muchas preguntas. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué haré? Pero ahora Pedro lo vemos capacitado, ¿verdad? No notan una gran diferencia en Pedro. El resultado del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Porque eso no fue un cualquier discurso. Pedro está dando argumentos contundentes según las Escrituras. Mano Ramón Pérez. Así es. Está citando las Escrituras. Pero Jesús era que estaba con ellos constantemente. Y cada vez que Jesús hacía algo, esto es para que se cumpliese lo dicho por mí en tal libro. Ellos veían a Jesús hablando. Pero todavía, cuando Jesús va a morir, que Jesús le dijo muchas veces, esto ni te acontezca. Todavía ellos no entendían. Todavía Jesús muere y esos días, ¿qué pasó? Todos se escandalizaron. Pedro, que decía que no lo iba a negar, ¿qué hizo? Lo negó. Pero Pedro estaba pescando por ahí. ¿Qué le dijo al Señor? Apacienta, ustedes saben, apacienta mis ovejas, Pedro. El Señor dijo, inclusive varias veces, ya sabemos las intervenciones de Jesús con Pedro, le dijo, yo he rogado para que tu fe. El Señor le tenía a Pedro, mira aquí, y ahora vemos a Pedro hablando como una persona que ha recibido el Espíritu Santo, capacitado y citando las Escrituras con precisión. Porque déjeme decirle que cuando una persona usaba las Escrituras o tenía la voz cantante y decía, no, que esto es esto y se cumplió aquí, eso no era cualquier cosa, porque ellos estaban hablando, él estaba hablando ante una multitud grandísima. ¿Usted sabe cuál fue la cosecha? 3,000 personas. 3,000 personas. Y Pedro hablando ahí con autoridad. Y Pedro diciendo, esto es lo que dijo Joel. Ustedes lo saben porque son judíos. Esto que pasó con Jesús, que vivió, murió, aunque él no lo entendía mientras estaba ahí, pero ahora con el Espíritu Santo lo ve claro. Y ahí está Pedro diciendo, esto es lo que dijo David. Pero aquí él le da 2 títulos a David. ¿Cuáles son esos 2 títulos que le da David ahí? Él le da 2 títulos, si ustedes se fijan. ¿Cuáles son esos 2 títulos? Si alguien lo puede ver ahí. Habla de patriarca, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué se le llama patriarca si él no fue Abraham, Isaac y Jacob? Es otra pregunta. ¿Por qué patriarca le dice? Si ya usted y yo sabemos la era patriarcal, que se menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob en la lista y luego a José. Recuerden que el término patriarca también en el aspecto bíblico tiene que ver con el fundador de una familia o de una dinastía. Y lo que se está hablando es, recuerden que con David se inicia ¿qué? La dinastía ¿de qué? De los reyes de Judá, de donde vendría Cristo. Recuerden que Mateo, cuando presenta a Cristo, o sea, la genealogía de Cristo, habla de hijo de Abraham, hijo de David. Pero era necesario que él le mencionara a David, porque todos conocían al judío David. Pero el otro título que él dice era profeta. Pero siendo profeta, ¿pero David era profeta o era rey o qué era David? David era rey, era pastor de ovejas, ¿qué otra cosa? Tocaba el arpa, era un talentoso, era un multifacético, era. Escritor, guerrero. Pero David no era fácil. Ahora, ¿por qué profeta? ¿Por qué David era profeta? Porque yo no veo a David profetizando. O sea, según lo que entendemos de profeta, obviamente. ¿Qué es lo que lo hace al autor decir que David era profeta? Es sencillo. Esa descripción que se menciona allí es justificada por el Salmo 16, donde él acaba de citar a David, una profecía de David.
¿Me entendieron? Por eso es que él dice profeta, porque lo que él acaba de citar de David en el Salmo 16 fue una profecía. Hablando inspirado por el Señor. Recuerden que ellos muchas veces hablaban, decían las cosas, algunos la entendían, otros no todos no la entendían, pero los que vivieron épocas posteriores lo entendieron. Como sabemos en la Biblia, los profetas a veces hablaban y pedían qué significa tal cosa, aunque la escribían. Pero David aquí está diciendo, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando usted lee el Salmo solo y no abre Pedro aquí, usted dirá, David está hablando solamente de él. Y por eso es que hay que leer el contexto y por eso es que hay que confirmar si es una profecía, porque lo que tiene cumplimiento, no vuelva a decirle, Señor, que se cumpla otra vez. Lo que se cumplió, se cumplió. No podemos pedir esto otra vez. Ahora bien, dice el versículo 32, para avanzar un poquito, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Graben ese término, testigos, porque está siendo testigo de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Recibiréis poder y me seréis ¿qué? Entonces el poder que recibió fue ¿para qué? Para poder ser. Ese discurso que dio Pedro fue un discurso hablado, inspirado por el Señor. Es una demostración clara de lo que Dios hizo en la vida de Pedro, de ser un hombre que a cualquiera le cortaba la oreja, de ser un hombre que actuaba por impulso. Fue un hombre que se plantó en esa multitud y a eruditos, a rabinos, ¿a cuáles son? Los otros, los del Sanedrín, y todos esos gurús que habían ahí. Ahí estaba Pedro hablando, con propiedad. Ahora bien, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él, dentro del argumento con relación al cumplimiento profético, ¿verdad? Él vuelve otra vez a decir, o sea, a mirar atrás a la manifestación del hablar en lenguas que ellos se estaban acusando y que decían que era otra cosa, porque recuerden que daba la posibilidad de que si uno estaba hablando en otro idioma y el otro no, yo entiendo que me habla en el mío, pero al final recuerden que todos los que estaban ahí, 120, eran que judíos de ellos, y ellos estaban hablando en otros idiomas, por eso era que era algo sorprendente. Ahora bien, dice aquí claramente que lo que debía de pasar para que el Espíritu Santo fuera derramado y ellos lo recibieran era la ascensión de Jesucristo. Si eso no se daba, no se daba lo otro. Por eso Jesús le dice, yo tengo que irme, pero no os dejaré huérfano. Volveré a vosotros, enviaré el otro consolador. Ellos no lo entendían hasta ese momento, pero aquí está diciendo Pedro que lo que dio resultado a que el Espíritu Santo viniera, o sea, recibiera, fue la ascensión a Jesucristo. Su sacrificio fue acepto, fue perfecto. El resultado fue la bendición de Dios, el Espíritu Santo, y como era Pentecostés, que se daban las primicias del Señor, ¿cuál fue la cosecha? Lo que representaba la multitud que se convirtió ahí. Esa fue la cosecha que Dios dio en este medio. Dice aquí, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez está Pedro citando las Escrituras y aquí está haciendo una referencia ya cuando Cristo asciende, regresa con el Padre para que luego entonces el Espíritu Santo esté ahora con nosotros. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, por eso él podía decir toda la casa de Israel porque se habían reunido esa gran multitud, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo pregunto, ¿ellos fueron los que lo crucificaron? De ese grupo de judíos que estaban ahí, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús?
los. ¿Y por qué le está diciendo a ellos aquí que lo crucificaron? Es posible también que entre esa multitud habían algunos cruces de lo que le encantaba, de lo que cometieron la barrabasada, que de ahí es que sale el término Barrabás. O sea, ustedes entienden el término, o sea, soltar a un delincuente para que pague el justo. De ahí sale el término barrabasada, de Barrabás. Pero bueno, el propósito de Pedro, de todo este discurso, de todo lo que está planteando, de toda esta profecía cumplida, es que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, que pensaron que se quedó ahí, que pensaron que murió y ya y se acabó todo, a ese ha hecho Señor y Cristo. Se ha sentado a la diestra, ¿usted lo sabe? A la diestra de Dios. Esto fue algo muy contundente lo que dijo Pedro. ¿Por qué fue muy contundente? Porque ninguno de los argumentos que él presentó, según lo que vemos aquí, recibió alguien de la multitud que dijo, David no dijo eso, Joel no dijo eso. Sin embargo, lo que nosotros vemos es qué es lo que hace el Señor cuando se predica la palabra tal y como es. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo obra en las personas, como lo hizo con Pedro? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debían hacer ellos? Pedro podía decir, ay, qué pena. Oye, le hablé muy fuerte a ellos. Le dije, mira, un par de cosas, pero se lo dije. No es borracho que está, no. Esto es lo que pasa. Pedro, siendo testigo de Cristo, le dice a ellos aquí, luego de que preguntan qué haremos, que eso es algo que un principio que usted y yo debemos de saberlo para siempre. A nadie se debe de esforzar para que venga el Señor. Predique la palabra. Que si el Señor obró en ese corazón, si es de Dios, esa persona va a pasar como lo que pasó aquí. Por eso una vez hablaba hace unos días en un tema, un programa, el forzoso llamado al arrepentimiento. Hay gente que te duran 15 minutos predicando y 40 minutos haciendo el llamado. Y amenizando el llamado. No me paren los timbales y la cosa ahí, que esto es parte del llamado. El humo, que no se acabe el humo, échale humo ahí para que se sienta la presencia. A nadie se manipula para venir a Cristo. Pedro, ¿qué usó? ¿Cuál fue el argumento? Las Escrituras. ¿Qué dijo Pedro? Joel dijo esto se cumplió aquí. ¿Qué dijo Pedro? David dijo esto del Señor y míralo aquí. Y ustedes lo crucificaron, pero ustedes piensan que él se quedó ahí. No, el Señor lo hizo, Dios lo hizo Señor y Cristo, porque resucitó, porque se levantó. Por eso estamos hablando de que él era testigo de la resurrección. Eso es crucial para el creyente. Créame, hermano, que la resurrección de Cristo es el argumento principal de nosotros hoy día para poder defender o para poder hablar de Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, todos los demás van en nuestra fe, como dice Pablo, van en nuestra predicación, fuéramos los más dignos de conmiseración, de lástima. Ay, esta gente diciendo que se resucitó y mira que no. Pedro no tenía temor de eso y lo habló y el Señor. Ahora yo hago una pregunta. Miren lo que dice Pedro. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Ay, qué fuerte, esto es fuerte aquí. Porque aquí entonces tenemos que decir varias cosas. Algunos dicen, porque ya sabemos que es un texto que hemos leído, que fueron 3,000, ¿verdad? Como 3,000. Ahora, ¿cómo esas personas se bautizaron? Ustedes saben que los católicos creen en la aspersión. ¿Cómo bautizan? Echando agua. Y así en eso han habido muchas personas que han bautizado. Yo tengo madrina y padrino. No me recuerdo, no sé, aquí hay muchos que tienen madrina y padrino con ese asunto. Y bueno, ya eso es parte de la cultura.
Pero de ahí viene ese asunto. Ahora, yo pregunto, o sea, ¿cómo pudieron ellos ser bautizados ahí? Si fue por aspersión o por inmersión, estamos hablando de 3,000 personas. Como 3,000, dice el texto. ¿Cuántas personas caben en la playa aquí de cercana que tenemos, de Juan Dolio, Guayacán? Yo no sé. Pero 3,000 personas no son 2 gente. No es simple, hermano. En Jerusalén y las proximidades había suficiente agua para bautizar. Estaban los estanques que usted lo conoce, que lo ha leído, Bethesda. ¿Qué más? De Siloé, los de Salomón, había agua suficiente.